Adolfo Castañón, tengo una biografía larguísima, tengo que decir a título personal, nada más como introducción personal, que Adolfo pertenece a una estirpe heroica de mexicanos, que son los 5 o 6 mexicanos que han leído todos los libros. Adolfo Castañón, junto con José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Jorge Aguilar Mora también, en fin, un núcleo muy chico, el más joven de todos es Christopher Domínguez, pertenece a ese tipo de intelectuales mexicanos ya casi en extinción, que simple y llanamente han leído todos los libros. Adolfo además es verdaderamente uno de los grandes artistas, últimos grandes artistas de la conversación. Ese grupo es todavía más chico que el de los mexicanos que han leído todos los libros, que ya es bastante chico. Adolfo es un conversador extraordinario, esta vez nos va a leer un papel, y después de esto, bueno, supongo que conservaremos un poco, siempre conservando estrictamente la agenda, que bueno, ha sido el gesto que nos ha caracterizado en este evento. Adolfo Castañón es narrador, ensayista y poeta, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha sido gerente editorial y director editorial y director de la unidad editorial del Fondo de Cultura Económica, codirector de la serie Periolibros del Fondo y la UNESCO, fundador de Cabe Canem, investigador del IFL, Instituto de Filológicas, ¿no? Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al francés y al japonés, ha sido colaborador de todas las revistas imaginables, Imagen Latinoamericana, La Cultura en México, La Gaceta del Fondo, por supuesto, Letras Libres, Nexos, Plural, la revista de la Universidad de México, Vuelta, entre otros. Adolfo fue también miembro de la legendaria redacción de la revista Vuelta, dirigida por Octavio Paz, un momento que todos los que nacimos después envidiaremos para siempre. Entre sus publicaciones más recientes están Arca de Guadalupe, publicada por Jus en 2007, De Babel a Papel, por el Fondo Editorial Universidad de Medellín, Lluvia de Letras, lección antológica de poesía iberoamericana y de otros lugares, editado por la UNAM en 2008, Algunas letras de Francia, 27 letras España 2009, Había una voz en la V en 2000, Agua ensimismada, publicado por el gobierno del estado de Veracruz en 2007, Viaje a México, ensayos, crónicas y retratos, en una editorial que no puedo leer, pero que apareció en 2008. Los dejo entonces con Adolfo Castañón. En el ensayo que escribe el maestro José Gaos en torno a la figura de Maimónides para celebrar creo que el 6º centenario de su natalicio, se pregunta Gaos, muy en la veta de la interrogación, digamos, del historicismo, cuál es el sentido de las efemérides y qué le aportan a una cultura las efemérides. Y Gaos, en ese contexto, hace una reflexión recapitulando ideas, por supuesto, de Dilthey y de Ortega y Gasset, en el sentido de que en realidad el corte, la confrontación y la yuxtaposición de visiones que trae consigo el mecanismo de la efeméride es un corte que, en la medida en que enfrenta realidades históricas irreductibles, también produce una especie de tensión, y en esa tensión se da como una especie de precipitado que en última instancia vivifica a la cultura que se atreve a esas conmemoraciones. Y por eso, en ese contexto, Gaos, al rememorar a Maimónides a las puertas de la Guerra Civil Española, en cierto modo está dando un campo de irradiación teórica, conceptual, en torno a los contenidos políticos, cívicos de ese momento de la lucha histórica y política en la España
de entonces, trayendo a colación la memoria magnífica de este príncipe de la memoria y de la erudición que invoco ahora, porque es el autor de un libro de una enorme actualidad, por lo menos en su título, que es La Guía de Perplejos o La Guía de Descarriados, que yo creo que debería de presidir muchas de estas intenciones en este momento. De modo que, en síntesis, Gauss nos dice que el espíritu de la conmemoración y de la efeméride lo que nos trae en última instancia es una posibilidad de revitalizar las raíces y los fondos, los trasfondos de la cultura en la que nos movemos. Y entonces, pues me acojo a esta cita para iniciar esta conversación. Una efeméride que estamos por celebrar en estos meses, en estas semanas próximamente, es la de la muerte de un poeta novohispano que es Fray Manuel de Navarrete. Voy a dar lectura más adelante a una muestra de su poesía, de su poética, quizás dos. Pero antes me gustaría un poco tratar de evocar brevemente para ustedes aquí el paisaje de esa historia de finales del siglo XVIII, principios del XIX, de una sociedad, por una parte, muy alejada de los centros legítimos de poder que instrumentaban su gobierno, y por otra parte muy efervescente, muy rica en jerarquías sociales, en mezclas, en mestizajes, pero también muy rica en controles, en represiones, en instituciones. Hay que recordar que la Iglesia católica, las asociaciones e instituciones religiosas a finales del siglo XVIII lo eran todo. La Iglesia era banco, era registro civil, era hospital, era albergue, era asilo de huérfanos, era escuela, era universidad y era, por supuesto, el centro de la política, el centro también de la transmisión cultural y del cuchicheo de los artistas en torno a los poderes laicos.